Hola a todas y a todos. Es un placer para mí estar desde México con ustedes en este 8º Simposio Internacional Euroamericano en Administración de Justicia y 18º Congreso Internacional FIA Operemos México y América Latina con Justicia, así como primer concurso global internacional de debate y oratoria de estudiantes semilleristas y jóvenes investigadores de Derecho 2021. Agradezco a todas las instituciones convocantes de este magno evento y de manera muy especial a la Federación Iberoamericana de Abogados, a Didáctica, Pedagogía e Investigación, a la Fundación Euroamericana en Administración de Justicia, a la Corporación Universitaria Americana, a la Universidad Popular del César y a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. De manera muy especial, quiero agradecer la invitación y las atenciones al doctor Jorge Luis Matos Mejía, vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, capítulo Colombia. El día de hoy estoy con todas y todos ustedes para hablarles de un tema de la mayor relevancia. Mi ponencia se titula La convencionalización de la Constitución, la construcción de un nuevo paradigma. Es un tema de gran actualidad, novedoso, pero también, debo decirlo, para algunos disruptivo y bastante polémico. Es un tema que se enmarca dentro de las áreas del derecho, como son el derecho internacional público, el derecho constitucional y los derechos humanos. Este asunto se refiere al proceso de apertura, de referencia, armonización de la Constitución con los tratados y convenciones internacionales de los cuales el país es parte, y lo cual implica el paso de una Constitución eminentemente cerrada y nacionalista hacia una Constitución abierta, convencionalizada o internacionalizada. Esto implica una reconciliación entre el derecho interno y el derecho internacional. Y por lo tanto, el abandono de viejas posturas soberanistas más propias del siglo XIX, que en la actualidad, en pleno siglo XXI, ya han quedado rebasadas, y también esto implica romper y trascender viejos paradigmas y dogmas constitucionales. Desde el punto de vista del derecho internacional, representa dejar atrás teorías monistas y dualistas para transitar a teorías coordinadoras o conciliadoras. Recordemos que estas teorías trataron de explicar la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, y las teorías dualistas postulaban la separación del derecho interno y del derecho internacional por tener diferentes sujetos, diferentes fuentes, diferente ámbito de competencia, y postulaban que por lo tanto no podía haber conflicto jurídico entre estos dos órdenes jurídicos. En tanto que las teorías monistas conceptualizan a ambos órdenes jurídicos, el internacional y el interno, dentro de un todo en el cual prevalecerá alguno de estos dos. Por lo tanto, tendríamos un monismo nacionalista, que esa es una corriente que ha tenido bastantes adeptos en el mundo, en aquellos casos en que el derecho interno prevalece siempre sobre el derecho internacional, y un monismo internacionalista, que son los casos menores, en aquellos en el que el derecho internacional estaría por encima del derecho interno. Y decíamos que en el plano de este nuevo paradigma de la Constitución convencionalizada, se trata de acercarnos a las teorías coordinadoras o conciliadoras, que postulan que la relación entre el derecho interno y el derecho internacional no es una relación jerárquica o de competencia en donde uno necesariamente debe prevalecer siempre por encima del otro, sino que la relación entre estos dos derechos, derecho interno o nacional y derecho internacional, es una relación de armonía, de coordinación. Desde el punto de vista del derecho constitucional, este tema implica prescindir de la noción jerárquica de supremacía de la Constitución que impera siempre y en todos los casos frente a las normas internacionales. Es decir,
convenciones y tratados. Estos procesos de convencionalización de la Constitución tenemos que decir que son relativamente nuevos y que se han ido gestando poco a poco en tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se fue instaurando un nuevo orden jurídico internacional que modificó de algún modo las viejas concepciones soberanistas que entendían a la soberanía como un poder ilimitado, un poder incontrastable y al que no se le podía acotar de modo alguno. Todos sabemos las consecuencias que trajo esta postura con los movimientos nacionalistas o ultranacionalistas que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, como son el fascismo en Italia, el franquismo en España, el estalinismo en la Unión Soviética y el nazismo en Alemania. Todos estos regímenes que, invocando la primacía de su derecho interno, llegaron incluso a desconocer los derechos de sus propios ciudadanos, cometiendo graves y grandes atrocidades en contra de ellos. En esta segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pudimos presenciar un auge en el derecho de los tratados. Los tratados y convenciones internacionales se multiplicaron exponencialmente. Y eso llevó a que en el año de 1969 se llevara a cabo en Viena precisamente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Una convención, un tratado multilateral que vendría a señalar cuáles son las etapas de celebración de tratados, cómo se verifican estas, cuáles son las causas de terminación de los tratados, las causas de nulidad, cómo se pueden denunciar los tratados, etc. Y en este asunto resulta de la mayor relevancia que la Convención de Viena vino a establecer en su artículo 26 el llamado principio pacta sunt servanda, estableciendo que los tratados son obligatorios para los estados parte, es decir, para aquellos estados que los han firmado y que se han obligado a ellos, que los han ratificado y que deben ser cumplidos por los estados de buena fe. Del mismo modo, el artículo 27, tratando de resolver un viejo conflicto, una vieja tensión entre el derecho interno y el derecho internacional, establecería que los estados parte de un tratado no pueden invocar su derecho interno como una causa para dejar de cumplir con el mismo. De esta manera, al irse obligando por la celebración y ratificación de convenios internacionales y tratados, los estados libre y soberanamente se han autolimitado por una parte, pero también han potencializado su actuación, no solo en el ámbito externo o internacional, sino también en el ámbito interno, ya que asuntos que antes eran solo de competencia interna de los estados se han internacionalizado. Temas como, por ejemplo, derechos humanos, delincuencia y terrorismo, medio ambiente y democracia, se han convertido en materias concurrentes para ambos órdenes jurídicos, es decir, para los órdenes jurídicos nacional e internacional. En este proceso ha sido primordial y patente el tema relativo a los derechos humanos, que, como ya hemos señalado antes, era competencia única y exclusiva del derecho interno o nacional de los estados, con lo cual los estados podían establecer libremente, sin ninguna cortapisa, cuáles serían los derechos que tendrían las personas sujetas a su jurisdicción. Pero también, y este es el punto de vista negativo, los estados podían quitarlos en cualquier momento, suprimirlos en cualquier momento, como así ocurrió, ya vimos, en muchas de las dictaduras que se establecieron en el periodo entre guerras del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial. Paulatinamente, después de terminada la Segunda Guerra Mundial y una vez pasados también los juicios de Nuremberg, se establecería que el tema relativo a los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas sería un tema en el cual el derecho internacional tendría necesariamente que incidir. Y es así que se fueron creando los llamados sistemas de protección internacional de los derechos humanos, contando estos sistemas con normas jurídicas propias
instituciones u órganos encargados de la protección o de la vigilancia o defensa de estos derechos, así como estableciendo mecanismos precisos para la protección de estos derechos, de tal suerte que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos vendrían a consolidarse con un nivel normativo, un nivel orgánico institucional y un nivel procedimental. Actualmente contamos en el mundo con un sistema de protección universal de los derechos humanos, que es el sistema que está organizado con base en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos también 3 sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Un sistema europeo, un sistema americano, también llamado interamericano, y un sistema africano. A partir de los años 70 del siglo XX, se fue configurando poco a poco una rama específica del derecho internacional público llamada Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que vendría a tener características propias y distintas del derecho internacional público en general, toda vez que los tratados genéricos del derecho internacional público tendrían como beneficiarios a los propios estados, y ahora estos nuevos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos no serían para beneficio de la propia estatalidad, de los propios gobiernos, sino el beneficio sería para los individuos, para las personas sujetas a su jurisdicción. Se fue creando así una apertura paulatinamente de los sistemas jurídicos nacionales ante este nuevo derecho internacional de los derechos humanos. Y esto se fue reflejando en los textos constitucionales de los diversos estados. Se fue creando una especie, sobre todo en el ámbito interamericano, de jus comune, de derecho común en materia de derechos humanos, a través de estos procesos de armonización, homogenización de estándares de derechos humanos establecidos por la convencionalidad en la materia, en el cual la jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en su vertiente contenciosa como consultiva, ha jugado un papel bastante relevante. En estos procesos de apertura, de coordinación, de conciliación, referencia e interacción de la Constitución con el ámbito internacional convencional en materia de derechos humanos, podemos ver que se ha dado de distintas maneras. Una de ellas es a través de la previsión e inclusión expresa de determinados tratados internacionales y otros instrumentos internacionales señalados en el propio texto constitucional, como es el caso de lo establecido por Argentina en su artículo 75.22 o como lo establecido por la Constitución de Nicaragua en su artículo 40. Otra manera de esta inclusión ha sido la previsión o referencia genérica, sin señalar tratados específicos, sino de manera general, a los tratados de derechos humanos. Tal es el caso de lo que ocurre en la Constitución mexicana, en su artículo primero constitucional, con la reforma del año de 2011, que habla precisamente de los tratados de derechos humanos de los que el Estado sea parte, refiriéndose también a la interpretación conforme y al principio pro persona. Otra manera, otra forma como se ha dado este proceso es el establecimiento de pautas o criterios de interpretación con referencia precisamente a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, como ha ocurrido en el Perú en sus disposiciones finales y transitorias respecto de la interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados, o lo que ha señalado Colombia en su artículo 93 constitucional, España en su artículo 10 de la Constitución y Portugal en su artículo 16 de la Constitución. También otra manera ha sido reconocer este nuevo orden o esta nueva jerarquía o acomodo de los derechos humanos de fuente internacional en el orden jurídico nacional dentro de los textos constitucionales, estableciendo, por ejemplo, la jerarquía de los tratados de derechos humanos de manera supralegal por encima de las leyes,
como ha ocurrido en Ecuador en su artículo 424, en Bolivia en su artículo 13 o Colombia en su artículo 93, o bien dándoles expresamente un rango constitucional a los derechos humanos de fuente convencional, como ha ocurrido en Venezuela en el artículo 23, en México en su artículo primero constitucional y en Argentina en el mencionado artículo 75.22. También otra manera como ha ocurrido esta incorporación ha sido a través de la interpretación que han hecho los más altos tribunales de los estados o cortes constitucionales en referencia a la validez, a la importancia y al acomodo dentro del orden jurídico nacional de los derechos humanos provenientes de los tratados. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en México con la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este proceso de convencionalización de la Constitución en la región americana debemos señalar que tiene gran relevancia la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través primero de los casos concretos que ha resuelto, es decir, a través de la aplicación del llamado control concentrado de convencionalidad, pero también a través de su jurisprudencia, es decir, a través de lo que ha mandatado la Corte Interamericana a realizar a los estados como control difuso de la convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha contribuido de una manera muy relevante a la conformación de este derecho común o derecho estandarizado o jus comune interamericano en materia de derechos humanos que ocurre en nuestro continente americano, llevando a una armonización de las constituciones de los diversos países y su interpretación y aplicación con los estándares o parámetros convencionales interamericanos. Hemos visto cómo esto ha ocurrido a través de determinados casos concretos, como por ejemplo el caso Olmedo Bustos contra Chile, conocido también como el caso de la Última Tentación de Cristo del año 2001, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a realizar una modificación constitucional, o por ejemplo el caso Boise contra Barbados del 2007, donde la Corte Interamericana condenó a una reinterpretación constitucional, algo parecido a lo ocurrido también en el caso Radilla Pacheco contra México del año 2009, en el cual la Corte condenó a que se hiciera por parte del Poder Judicial una diferente interpretación del artículo 13 de la Constitución en lo relativo al fuero de guerra o fuero militar. También la Corte Interamericana ha jugado un papel muy importante, como hemos mencionado, mediante el llamado control difuso de la convencionalidad, donde ha ordenado el apego de las normas internas o nacionales, incluida la propia Constitución, a la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos, así como a la propia interpretación jurisprudencial, tanto consultiva como contenciosa, que ha venido realizando la Corte Interamericana. Así lo estableció en el famoso caso Almonacid Arellano contra Chile en 2006 y que ha sido reiterado en una multiplicidad de casos más, como son por ejemplo el caso de trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro contra Perú en 2006, en el Radilla Pacheco contra México en 2009, en el Cabrera García y Montiel Flores contra México en el año 2010, en el caso Hellman contra Uruguay en sus sentencias del 2011 y del 2013, y en el caso Gudiel Álvarez y otros, conocido también como Diario Militar contra Guatemala del año 2012, que no son los únicos casos, pero los señalamos a manera de ejemplo y que ha venido realizándose en muchos casos más. Finalmente, a manera de conclusiones, cabe decir que la internacionalización de los derechos humanos ha producido una estandarización de los mismos, influyendo y propiciando la constitucionalización de estándares más o menos comunes en lo que a ello se refiere. Igualmente, los tratados de derechos humanos se han convertido en un piso mínimo en nuestro continente interamericano. Piso mínimo que puede ser superado por el régimen constitucional nacional
siempre y cuando sea más protector, más benéfico o más garantista de los derechos humanos, pero que no puede ser rebajado o restringido. Una ventaja de la convencionalización de la Constitución es que al estar los estándares constitucionales y convencionales debidamente armonizados, en virtud de existir una Constitución convencionalizada y una jurisprudencia nacional que así coincide, no solo se cumple con los tratados, sino también con la propia Constitución Nacional, evitando así conflictos entre ambos órdenes jurídicos. Finalmente, y creo que como cuestión más importante, la Constitución convencionalizada es un nuevo paradigma que implica una interpretación y una aplicación distinta de la aplicación antigua, obsoleta, ultranacionalista, abrazando al orden jurídico internacional en materia de derechos humanos, es decir, a la convencionalidad en materia de derechos humanos, y todo ello en obvio beneficio de las personas que se encuentran sujetas a la jurisdicción del Estado, brindándoles no solo más, sino mejores derechos. Evidentemente es un tema complejo sobre el que se puede seguir abordando, y yo los invito a que se inmiscuyan en él y a que reflexionen en él, y espero que con esta pequeña exposición haber sembrado una semilla de curiosidad para que todas y todos ustedes profundicen en este tema tan importante. Les mando un saludo desde México y les agradezco su atención. Muy amables. Hasta luego.